Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la build legendaria de Suisui. Suisui es el Power Creep. Suisui es la fusión directa de Chisa con Shorekeeper. Suisui es el mejor healer del juego y el mejor healer de los dos mejores equipos del juego. Suisui es un personaje sencillo, con armas sencillas, con dos sets que prácticamente tienen el mismo rendimiento, con equipos increíblemente fuertes, pero sobre todo, en mi opinión, con una proyección de futuro a los siguientes DPS que saldrán. Eso sí, de estados negativos que necesitas a día de hoy, así que tira tus astritas, no te lo pienses, saca Suisui y bienvenidos, como decía, a la build legendaria de la mejor healer del juego. Dejar un buen like, una buena ultida de med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de por estar detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción ahorita gratis por apoyar el canal de forma free to play, ya sabéis, bienvenidos e invitados a los streams, que hoy estaremos sacando dupes y estaremos probándola en sus mejores equipos si queréis verla, así que venid al stream si estáis viendo este vídeo, link aquí abajo en la descripción, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla y vamos a ir directamente con todo lo que necesitáis saber de Suisui. Pues bien, lo primero, ya sabéis que enlazamos lo que son los talentos y su prioridad con su rotación directamente. La rotación suele ser lo más importante para aprender cómo se utiliza. Voy a explicaros el punto de Suisui en el que ella realmente es el tercer slot o el healer, porque ya sabéis que muchas veces los healers al empezar la rotación no tienen la intro, que esto a veces es importante o no. Entonces hay que entender que su intro realmente ella ya suele pasar al segundo estado, pero vamos a contar con que no tiras la intro y no apareces en el segundo estado, sí apareces a partir de la segunda rotación. Aquí tienes secretos y parte del forte y parte de esos 600 puntos que están aquí para activar el último bufo, que es el de ataque. Ella es el soporte defensivo que más bufos da a los equipos donde se puede jugar, que son de estados negativos principalmente. Así que, ¿qué es lo que hace el forte para facilitaros todo y explicar la rotación? Pues básicamente ella cura y mete muchos bufos. ¿Dónde cura? En su habilidad de resonancia, que se debe tirar en el momento exacto, en su liberación de resonancia, que se debe tirar al final del todo de la rotación, justo antes de la outro, y en este talento de ascensión de aquí, que este es el que te va a dejar unos 10 stacks que van a estar curando a los personajes de tu equipo que estén presentes. ¿Tiene overhealing? Tiene overhealing. Ella te hace sentir como que siempre estás full de vida. Hay que subir realmente la liberación de resonancia, o sea, la ulti y la habilidad. Yo diría que con que estén al 7, al 8 están perfectos. No hay que meterle como en los DPS hasta el nivel 10 para gastar más recursos. Y aunque la intro aparece con el pulgar este que tiene que subirse, sinceramente no hay que subirse, porque hace hit, hace un daño que no está mal, pero te da exactamente igual, con todo respeto. Te da bastante igual, de hecho. Luego, sabiendo todo esto, cómo funciona la rotación, porque ella consiste, su kit, lo que consiste es en activar su segundo modo. En su segundo modo, según lo que tú hagas, vas a ganar unos puntos y esos puntos, cuando tiras la outro, se van a consumir. Y como veis aquí dice, si consume 0 puntos, te da un bufo te da el efecto sombras reflectantes durante 6 segundos que aumenta su antiinterrupción. Esto hay un dupe en el que se duplica y tienes más antiinterrupción. Si consumes 200, paisaje incesante está activo, que es el paisaje que dejas con la ulti. Y Suisui está en cierto modo, siempre vas a estar si lo haces bien. Realiza la danza trascendente durante cierto tiempo y a continuación ejecuta paso de danza de la pluma por primera vez. Eso es para conseguir luego más puntos para el resto de bufos. Spoiler, este bufo del final, que es el que te da 50% de ataque, el de 600 puntos, se puede conseguir haciendo una rotación muy buena, muy extraña y haciendo muchos esquives perfectos, pero no siempre podrás conseguir la S0 o no siempre quieres tomarte el tiempo de conseguir la S0. Normalmente a S0 vas a conseguir el de 400 puntos, que dice que aumenta el daño infligido del equipo en proporción al excedente de recarga de Suisui 200%, te da 12 de daño infligido al equipo, además de que la outro siempre va a dar amplificación de daño 25% a todo el equipo, como muchos de los healers que ya conocéis, y ya es un bufo bastante fuerte, tenerlo en cuenta. Ahora explico los puntos y la S1. Luego, siguiente bufo que da, pues como veis aquí es un bufo muy parecido a Chisa, que dice que efectos negativos menos runa de la destrucción amplía en 3 las cargas, que esto es lo mismo que hacía Chisa, y aquí abajo dice, si hay runa de la destrucción, el equipo de Yang Yang y de Chisa, dice, el daño de destrucción de este personaje ignora un 6% de la defensa por cada acumulación
rotación y un 12% la resistencia a la destrucción del objetivo. Esto es una locura, es un poquito más incluso que Chisa y se combina junto a Chisa. O sea que Suisui es best in slot del equipo de Yang Chisa Suisui, del equipo de Hiyuki, porque según lo que hagas en rotación, y os adelanto que siempre lo vais a hacer bien, también aplicas 3 cargas del el Glacio Chafe, es decir, la rozadura gélida, y amplías en 3 y vas a hacer todo el resto de buffos siempre, con lo cual Aemeth, Denia, Chisa, pues un poquito mejor Aemeth, Denia, Suisui técnicamente hasta ahora, pero pues se puede jugar con Chisa. Equipos de Hiyuki, Suisui best in slot. Equipos de Yang, Suisui best in slot. Tiene aquí la mención a la llamarada eléctrica y a la detonación electromagnética, que son las dots de electro que están como separadas y funcionan mínimamente distinto. Best in slot de Xin, quien quiera sacar a Xin en el futuro, que seguramente sean los 3 mejores equipos del juego. Ahora, para activar todo esto que parece mucho texto, señor de la pantalla, hágamelo fácil, ¿cómo se hace? Pues bien, de 2 formas muy sencillas, con y sin la intro. Vamos a hablar sin la intro porque el personaje que arranca siempre las rotaciones es ella y no arranca con la intro normalmente. Y es parecido a Morny, que sabéis que Morny tiene que llenar un primer forte para meter un cargado y entrar al segundo forte, pero Morny, si tienes la intro, arrancas directamente ya en el segundo forte. Pues ella es igual, literalmente. Además de que varios de los talentos que tiene para dar buffos te dicen que va a contabilizar tu recarga de energía por encima de 200 hasta 260. Al igual que Morny que Shorekeeper, tienes que llegar a 260 de recarga, que esto ahora cuando veis los ecos diréis, ah, señor de la pantalla, pues ya me lo sé, porque hay que llegar a mucha recarga, ¿no? ¿Cómo la rotación? Pues bien, es muy fácil. Arrancas y haces 1, 2, 3, 4 básicos, se va a llenar, digamos, el primer forte azul facilito y se va a habilitar tu habilidad elemental, tu habilidad de resonancia se va a poner azul. Le dais y entráis en el segundo modo. En el segundo modo tenéis un forte dividido en 3. De nuevo ese forte se va a llenar haciendo otra vez tus 4 ataques normales, que normalmente si los golpeáis correctamente se va a llenar, y aquí es donde viene un poco la complejidad, que no es complejo. Si golpeáis 4 ataques normales, se van a llenar esas 3 partes del segundo forte, y ahí una vez tengáis la ulti es eco, ulti, y os salís del campo porque la rotación salió ya perfecta. 2 variantes. 1. Si os van a golpear, tenéis un dash especial que se puede activar después de un ataque normal, que es muy bonito, que lo estaréis viendo aquí en pantalla, que básicamente este dash te va a dar 100 puntos de pistola, que son estos puntos para llegar a 600 para aumentar el ataque. ¿Merece la pena quedarse hasta ejecutar ese dash perfecto para poder llegar a 600 puntos? No, hasta que no tienes la S1, que sí es fácil activarlo. Segundo, tu habilidad de resonancia normal tiene 6 segundos de recarga. Se supone que si lo haces perfecto no deberías estar 6 segundos, pero la habilidad de resonancia también llena este forte de los 3, o sea, el segundo forte de las 3 barras. Si ves que fallas un ataque, que te interrumpen, que dasheas mal, que te desposicionas, puedes tirar una habilidad de resonancia para intentar llenar el tercer forte. Spoiler, una vez esté el tercer forte lleno, vaya gallo para el algoritmo, tiras eco, la ulti y te sales del campo con la outro porque debería estar llena si lo hiciste bien. Entonces, de vuelta, entramos, 4 ataques normales, llenamos el primer forte azul sencillo, cambiamos al segundo con tu habilidad de resonancia que se va a iluminar, segundo forte, segundo estado que tiene 3 barras. Se llena principalmente con 4 ataques normales si los ejecutas correctamente. Entre medias, lo mejor que puedes hacer es tirar estos dashes, pero deben ejecutarse correctamente, como cuando haces un dash perfecto que se pone todo en cámara lenta. Cuantos más dashes ejecutes, si lo haces bien, te va a dar 100 puntos cada dash de pistola. Si consigues los 600, activaréis el bufo de ataque. Es muy complicado y no siempre lo vas a hacer. Y si también te ha interrumpido, hecho perder el tiempo, alguna habilidad de resonancia que tiene 6 segundos de cooldown te va a ayudar a llenar el forte. Realidad, 4 ataques normales bien ejecutados, llenaste completamente el forte de las 3 barras y ya tiras el eco, la liberación y tiras la outro. Así de fácil es la rotación de Suisui. Ahora, vamos con los dupes. Aunque aquí os voy a adelantar una cosa, y es que ya sabéis que tanto Morny como Shorekeeper como Suisui tienen un talento que le va a dar pues probabilidad crítica para que tú lleves quizás un coste 4 de daño crítico. Ahora entramos en ello porque ya no merece tanto la pena ese daño extra. Pero, ¿dónde está? Aquí, en su primer talento de ascensión, que es aparte del que cura que os dije, la segunda mitad dice golpear con la habilidad de resonancia, primavera de despertar, o la intro Jade tintineante, que solo es a partir de la segunda rotación, como Shorekeeper. Restauras 18 puntos de energía de concierto, 13 puntos de energía de resonancia, o sea, energía para la ulti y el concierto, y tienes 80 de probabilidad y 240 de daño helio respectivamente. Es decir, dice que la probabilidad aumenta en 80 de forma general. Técnicamente todo va a ser crítico, entonces, ¿se debería llevar un coste 4 de daño crítico? Puede ser, hay que probar, hay que testear. Yo tengo uno y haremos testeos en stream, pero al igual que Shorekeeper y Morny, pues se puede llevar daño crítico, pero la realidad es que con los daños
que se barajan ya ahora con el Power Creep que hay, igual a veces llevar Healing Bonus, aunque también tiene Overhealing, te da igual siempre y cuando tengas un buen eco y no gastes recursos. La prioridad es no gastar recursos. ¿Que queréis llevarle daño? Pues casco daño crítico. Y luego otro talento que dirá, señor de la pantalla, pero léelos, que yo quiero saber qué hacen. Pues léelos tú, que yo sé que es mucho texto el juego, pero Suisui no es mucho texto. Nada, mentira. Dice, cuando un personaje del equipo, excepto Suisui, recibe daño letal, no fallece y recupera un 50% de su vida a cambio de perder la vida de Suisui. Es decir, es para los hologramas. ¡Para los hologramas! ¿Que sabéis que os one-shotean los hologramas? Pues esto es el típico talento igual que Morni que os mantiene con vida. Vamos, es un soporte defensivo. Jesucristo es muy fuerte y luego tiene más buffos con el set, el arma y toda la cuestión. ¡Lo dupes! Primer dupe, calidad de vida. Ya sabéis que últimamente los healers son así. Dice, después de que un personaje con estos efectos aplique un efecto negativo, obtiene el efecto de aumento de ataque, que es básicamente esos 50% de ataque de los 600 puntos de pistola que no siempre vais a llegar. Pues ahora si el personaje en campo mete efectos negativos o hace daño efectos negativos, sí lo va a tener. La realidad es que prácticamente este dupe sí es para activar en el 100% de los casos ese bufo del 50% de ataques, calidad de vida, y no siempre lo activáis a ese 0. Y luego dice, al ejecutar paso la pluma por tercera vez, la duración del efecto sombras reflectantes aumenta un 100%. Ese efecto es el de anti-interrupción. De normal tiene 6 segundos, que está reflejado aquí en la outro, que es justo este de aquí, sombras reflectantes, ¿veis? Si consumes 0 puntos, los aliados cercanos obtienen el efecto sombras reflectantes 6 segundos, que aumenta su anti-interrupción. Pasa a 12 segundos. Más calidad de vida anti-interrupción. También, spoiler, no os preocupéis, activas todos los buffos. Es decir, por activar el ataque no dejas de activar los anteriores. Y luego, ¿qué más dice? Dice, todos los golpes de Suisui se vuelven inmunes a interrupciones. Es decir, que con la S1 la rotación de Suisui va a ser perfecta, no te van a interrumpir y no vas a perder el tiempo como se estaba explicando antes con el tema del dash, de la habilidad de resonancia o que os interrumpan. Es calidad de vida extrema y es activar el 100% de los casos el bufo de ataque. ¿Se merece la pena? Hombre, la que merece la pena es la S2, pero también tiene sus condicionantes. La S2 dice, después de que un aliado cercano dentro del paisaje incesante, es decir, lo que dejas invocado con tu ultimate, cumpla una de las siguientes condiciones, aumenta 50% daño crítico, pero solo aumenta el que esté en el campo, no todo el equipo. Morni, por ejemplo, le mete a todo el equipo 32 de daño crítico. Dice, ¿qué condiciones? Pues aplicar cualquier efecto negativo o infligir daño a estos efectos negativos o consumir acumulaciones de ruina de la destrucción. El personaje que no esté en este área que invocas con la ulti no tiene el efecto daño crítico. Es decir, S1, calidad de vida extrema y activar siempre 50% de ataque. S2, 50% de daño crítico. Total de buffos que da S2, mayor a Chisa S2, mayor a Morni S2, mayor a Shorekeeper por supuesto, porque es más antigua y los buffos en total son menores. Es el mejor healer del juego a día de hoy. Y luego el resto, al final, como veis, son poquito texto, menos este que es mucho, pero básicamente ya no son buffos, son más calidades de vida y un poco más de daño para ella y demás. Como veis aquí dice, pulsa ataque básico poco después de lanzar la habilidad de resonancia para ejecutar el cuarto ataque básico estilo Llovizna. Esto es calidad de vida para el segundo fort, tenerlo más rápido lleno, perder menos tiempo. Al lanzar la habilidad de resonancia estilo Llovizna, Suisui obtiene Martín Pescador, que es otro efecto nuevo, que se elimina al cambiar de personaje. Al ejecutar el cuarto ataque básico, Martín Pescador restaura 20 puntos de energía de concierto y 350 de pistola floral. ¿Qué significa? Que siempre tendrás los 600 puntos y que incluso los personajes que no activan efectos negativos tendrán ese bufo de ataque. No van a tener la S2, como podéis comprobar por aquí, pero esto es una manera de que el bufo de ataque se pueda activar por parte del personaje que más te guste DPS, como yo que sé, Jhin Gran o Yuno o Luke Herschen si te gusta o lo que sea. Básicamente es una forma de tener siempre 600 puntos y siempre activar el bufo de ataque para siempre y cuando no sea efectos negativos que veis por aquí, que siempre esté activo ese bufo. No os merece la pena, no os volváis locos, no hace falta, no vais a jugar personajes que no tengan efectos negativos. Luego, la curación de, creo que es la habilidad de resonancia y la ultimate, aumenta un 50%, una salvajada. Los multiplicadores de daño de ataque básico y ataque cargado aumentan un 100%, no sirve para nada. Daño crítico de la habilidad intro y de la habilidad de resonancia aumenta un 500%, no sirve para nada. Y ya está. Luego, si en la segunda rotación entráis con la intro, entráis ya en el segundo modo, con lo cual va a ser todo lo que os he dicho, pero mucho más corto. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además
además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Lootbar. Ahora, la construcción. Pues bien, he de deciros que la diferencia entre su set y el set antiguo de Healing, que ya conocéis todos, y que quizá le tenéis el set puesto a la Shorekeeper que no usáis y lo queréis rotar, es del 0.5%. Ambos te dan 25 de ataque, solo que la diferencia del 0.5% es el uptime en el momento en el que se activan. Entonces, podéis poner el que os dé la gana y si no queréis gastar en construir o subir a SuiSui, le metéis el set antiguo y ¡pum! Ya está, le podéis meter el set antiguo de Healing. Ahora, ¿qué puede llevar de los dos sets? Pues los costes uno siempre, PS con su stat de recarga de energía, porque hay que llegar hasta 260, y luego si podéis más, vida PS porcentual y acaso daño crítico, para ese daño que hemos visto antes que puede tener. Pero la verdad, para construirla mínimo es PS recarga de energía. Luego, los costes 3. Los costes 3 dependen de si tienes su arma o no, porque le da 77 de recarga y de llegar a 260. La realidad es que puedes llevar 2 de recarga de energía con su stat de recarga de energía, vida porcentual y daño crítico, e incluso vida plana si apuras, pero en caso de llevar su arma o el arma de Shorekeeper, que también le da 77 de recarga, podéis llevar 1 de recarga de energía y 1 de PS con su stat de recarga, porque calculado vais a llegar también a más de 260 de recarga de energía. Pero bueno, para la mayoría de gente que no tenga armas 5 estrellas, 2 de recarga de energía con su stat de recarga, PS porcentual y daño crítico. Y el coste 4, podéis jugar lo que os dé la gana. Yo voy a hacer pruebas con estos dos. Si queréis más healing porque sentís que no tal o que un holograma os one-shotea y no sé qué, healing bonus con recarga, PS y daño crítico. Si vais sobrados, si os cura mucho y no sé qué, y señor de la pantalla quiero ver números más grandes, daño crítico, que es este que estáis viendo aquí, daño crítico, recarga de energía, PS porcentual y si podéis también su stat de daño crítico. Por último, para explicar el tema de toda la build, que al final es igual, sea cual sea cualquiera de los dos sets que queráis, podéis llevar algo de probabilidad, porque el talento ese le da 80, no le da 100. Entonces, si conseguís probabilidad sin querer, yo aquí tengo 8 de probabilidad, creo que tenía, mira, aquí tengo 6.9 más. Entonces, yo al final mira, aquí tengo 8.7 más. Pues yo al final tengo 100 y algo de probabilidad para asegurarme que esos hits del talento que os enseñé hagan crítico. Y voy a probar con este daño crítico, estaba rotando y tal, pero bueno, no os preocupéis, podéis llevar lo que os dé la gana. PS porcentual es peor que los dos, así que en cualquier caso es mejor healing bonus que PS porcentual en el coste 4. Y luego, que aquí yo me he confundido, el coste que tenéis que llevarle aquí arriba para que se ejecute es el bastión prohibido, que lo cambio para que lo veáis. Ahí está bien puesto, es este coste 3. ¿Por qué? Porque como dice aquí, cuando está equipado la primera ranura, la bonificación de healing del portador aumenta en 10%. ¿Hay actualmente algún eco de este set nuevo que le dé más ataque al personaje que entra o algo así? No. En el caso de llevar el set de Shorekeeper, el cálculo para el ataque extra al personaje que entra es que llevéis el coste 4, este de aquí, que es la falacia sin regresión, que al tirarla le vais a dar ataque porcentual al personaje que entra, y en total pues le acabáis dando eso, 25% de ataque al personaje, bueno, al equipo, y en el caso de SuiSui, pues lo mismo, en total dais 25% con el set. Las armas, buah, esto sí que es fácil. Si es free to play totalmente, la famosa variación, y ojalá os haga con muchos dupes. Si tenéis el arma de Shorekeeper, es muy buena el arma de Shorekeeper, su segunda mejor arma, y si tenéis su arma es su mejor arma, que le da 24 de ataque a todo el equipo, y aparte le ayuda a llenar el concierto, la ulti y 77 de recarga en el main stat. No hay más. Y por último, pues SuiSui es esto. Básicamente, sus mejores equipos, pues posiblemente sean los 3 mejores del juego. El equipo actual de SuiSui, Chisa, Yang Yang SP, el equipo de Hiyuki Lucila, SuiSui es mejor que Chisa, igualdad de dupes, y el futuro equipo de Shin, que yo estoy bastante seguro de que va a ser con SuiSui y que el sub DPS va a ser o Suomin o el Rover Electro, según si sois más free to play, si no queréis sacar a Suomin. ¡Poquito más! Esta es la build de SuiSui. Gracias por estar otra vez en el canal. Veniros a los streams que estaremos probando todo lo que os he dicho. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.